A esta hora vamos a ver este titular en nuestro impacto económico. Subida de impuestos anunciada en Colombia. Imagínense la reacción ciudadana. CAF otorga crédito a República Argentina. No es la primera vez, ya vamos a revisar esos números. Y en nuestro expediente económico, Bangladesh, el fenómeno de Asia que tiene números en alto. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué receta, qué fórmula aplicaron? Ya le cuento. En Colombia, el gobierno de Iván Duque plantea subir los impuestos. Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en una entrevista que dio al Financial Times. El funcionario indicó que los ciudadanos deberán pagar más impuestos porque considera que la recaudación en el país es baja para el nivel de ingresos que se percibe. Planteó que en Colombia actualmente hay una clase media que crece y exige mejores servicios públicos. Por lo tanto, dijo, hay más disposición a reclamar un gasto adicional y no a pagar más impuestos. La interrogante entonces, ¿a dónde va a parar ese dinero? ¿Se invierte la recaudación tributaria en inversión social que vaya a todo el grueso del pueblo colombiano que denuncia estar desprotegido? Vamos a llevarlo entonces a analizar a usted hoy la respuesta. La Corporación Andina de Fomento, CAF, por su sigla, le prestará a Argentina más de 700 millones para proyectos en educación, integración sociourbana, agua e infraestructura. Hablamos siempre en millones de dólares. En detalle, los distintos programas suponen iniciativas para construir 103 edificios nuevos educativos, reacondicionar 130 kilómetros de carreteras, aumento en la generación y transmisión de energía, avances en la renovación de la línea de ferrocarril Belgrano Sur, más de 3.000 soluciones habitacionales, entre otras obras de integración sociourbana, y también incluye la ejecución de un proyecto que mejore el abastecimiento hídrico en la provincia de Buenos Aires. En los últimos 5 años, periodo 2014-2018, CAF aprobó operaciones por más de 4.600 millones de dólares en Argentina. Al cierre del 2018, la cartera de préstamos e inversiones alcanzó los 3.578 millones, un 14% de la cartera de préstamos e inversiones de CAF en su conjunto. Imágenes lindísimas a continuación. A quien no le gusta ir de vacaciones a Cuba. Es uno de los 25 destinos turísticos más populares del mundo, de acuerdo a un reporte disponible hoy en el sitio de la mayor web de viaje a nivel internacional. El Ministerio de Turismo de la isla destacó, año 2019 llegaron a la mayor de las Antillas 4.275.561 turistas. Para este año se aspira a recibir una cifra cercana a los 4,5 millones de visitas. La fuente ministerial resaltó también, pese al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el país fue capaz de poner en explotación casi 3.000 nuevas habitaciones para el sector turístico en el año 2019. Otra buena noticia pegadita. Allí, certificado oficial. Muy bien, felicitado. Conviasa recibió este martes la certificación de estándar de operatividad internacional. Certificación recibida a pesar de las medidas coercitivas y unilaterales que impone el gobierno de Trump contra la línea aérea que es bandera de Venezuela. Por eso decimos luz verde para Conviasa, allí la confirmación oficial, allí el certificado internacional y allí nuevos caminos entonces aéreos, en este caso, que se abren para Conviasa. El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, arribó a Austria para acudir a la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que se hace desde el 3 hasta el 6 de marzo. El ministro sostuvo una reunión con el secretario general OPEP, Mohamed Barkindo, junto a quien revisó la situación del mercado petrolero global. Allí Venezuela reiteró la defensa de estabilidad del mercado petrolero. Quevedo destacó que lograr el equilibrio del mercado de hidrocarburos es prioridad para Venezuela en este 2020. Cotizaciones, Brent operando a $52,34 el barril, WTI $47,68 el barril y la jornada sexta OPEP
del 3 de marzo 2020 registró un ascenso al cotizar $52,65 el barril. Atentos a la decisión que asumió OPEP, que está de encuentro ministerial por estos días. A la vuelta, ayer Fed tomó una decisión y el dólar se hunde. Les contaba antes de la pausa, el dólar se hunde con la decisión de la Fed de rebajar tasas de interés en medio punto porcentual a un rango objetivo de 1 a 1,25%. El índice dólar, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de otras 6 monedas, caía un 0,555%. Ideal para la lotería, ese indicador. El índice tocó un mínimo de 6 semanas después de la decisión de recortar tasas de interés. El yen, que tiende a atraer inversores en momentos de estrés geopolítico financiero, ya que Japón es la mayor nación acreedora del mundo, ganaba aproximadamente 1% frente al dólar, mientras que el euro subía 0,57% frente a la moneda estadounidense. La decisión de la Fed también fue replicada por las dos economías más grandes del Golfo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que redujeron las tasas de interés clave en 50 puntos básicos este martes. El Banco Central de Malasia hizo lo propio y también en la jornada de ayer anunció que reducirá su tasa de política en 25 puntos básicos a 2,5% para apoyar la economía del país. Previo al anuncio hecho desde Estados Unidos, Australia ya había tomado la decisión de reducir la tasa de interés oficial en 25 puntos básicos a un mínimo histórico del 0,50%. Y a pesar de que Wall Street ya acumula una caída del 11%, se desplomó este martes junto al dólar con la decisión de la Fed, mercados de valores asiáticos que abrieron este miércoles al alza. Nikkei 225 de Tokio subió 0,2%, Kospi, Seúl, ganó 1,9%, Hang Seng de Hong Kong subió a 26,317 cierre del mediodía. Ante el peligro que supone el brote de coronavirus para la economía mundial, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se lavó las manos al sentenciar que la solución definitiva al desafío del virus tendrá que provenir de expertos en salud y otros. Resulta que él opina que la respuesta no va a venir de quienes manejan o responden por los bancos centrales. Los inversores tienen una comprensión mucho más clara que las organizaciones financieras internacionales, como el G7, la OECD, el FMI, han descontado sus predicciones que el crecimiento global se reducirá al 2% o tal vez al 1%. En realidad, las personas ven el crecimiento negativo para este año. El CEO de Ryanair, Michael O'Leary, dice que la aerolínea de bajo costo superará el impacto financiero que deja el coronavirus, aunque advierte que otras aerolíneas van a tener fallas en las próximas semanas. ¿A qué se refiere? Ryanair es una de las aerolíneas más sólidas financieramente en Europa. Tenemos 4.000 millones en efectivos en el balance general, con muy poca deuda. Superaremos esto, exactamente, de la misma manera en que crecimos hasta el 11 de septiembre. Con el SAR, hemos pasado por esto antes y tiende a ser razonablemente de corta duración. Habrá más fallas de las aerolíneas en las próximas semanas. Se toma en cuenta que la mayoría de las aerolíneas hoy informan que las reservas disminuyeron. Ya sabes, hasta un 20 y 25%. Hay aerolíneas allí que están perdiendo dinero antes del COVID-19, que solo está sobreviviendo con el flujo de caja. Ese flujo de caja se verá enormemente interrumpido y creo que puede haber una o dos fallas más en Europa en las próximas semanas. Si los gobiernos se comunican con calma y sensatez, esa es la mayor contribución que podrían jugar. Claramente habrá llamadas de
Ya sabes, aerolíneas en quiebra que buscan ayuda estatal o rescates. No deberían ser facilitados, porque esas aerolíneas no podrían ganar dinero antes del COVID-19 y tampoco ganarán dinero después de eso. El gigante industrial chino Jinjiang Group aseguró este martes que la próxima semana concretará la adquisición del fabricante de acero British Steel, incluidas sus operaciones holandesas. Con este rescate, la empresa china pone a salvo 3.200 empleos de los 5.000 que estaban en peligro. El sindicato británico UNAI dio la bienvenida al anuncio asiático. De acuerdo a un comunicado de Jinjiang, la financiación de la compra se llevará a cabo el 9 de marzo próximo, preservando 3.200 empleos altamente calificados. La compañía china ha creado un plan integral en el que invertirá $1.500 millones con el objetivo de modernizar las instalaciones de British Steel y mejorar el desempeño ambiental de esta empresa. Jinjiang está comprando la siderúrgica en expansión de British Steel en Scunthorpe, norte de Inglaterra, así como otras fábricas de Reino Unido por un monto no revelado. El acuerdo no incluye los activos de British Steel France, pero según Jinjiang, esto aún podría acordarse. British Steel tiene sus raíces en la Revolución Industrial, pero se formó en 1967 cuando el gobierno laborista nacionalizó la industria, que en ese momento empleaba a casi 270.000 personas. Después de la privatización y una caída masiva en el sector siderúrgico británico, Tata Steel de India compró el grupo en 2007, antes de venderlo al fondo de inversión Great Bull Capital. En mayo del año pasado, en medio de la incertidumbre del Brexit, la compañía británica se declaró en quiebra. A la vuelta, Bangladesh, Asia, todo un ejemplo, cómo han hecho para crecer, aún saliendo de una época de no tener nada, ni siquiera expectativas buenas o expectativas a su favor. Ya le cuento más, Bangladesh. Fíjense cómo lo hizo Bangladesh. Empecemos, país asiático que estuvo al borde del desastre y ahora es ejemplo de crecimiento económico en ascenso. Vivió un boom, combinó mejoras en la educación, la salud pública con un índice de vulnerabilidad. Bangladesh es el país proyectado o con la etiqueta de un país PMD en 2024, un país menos desarrollado en el mundo. ¿Quién lo dice? Naciones Unidas. Fíjense lo que hace. Un momento en el que algunas economías asiáticas parecen estar estancadas o ralentizadas, sale a relucir Bangladesh, un país que desde su fundación fue considerado un caso perdido, que necesitaría ayuda exterior perpetua y que ahora destaca por registrar un crecimiento asombroso en los últimos años. Este país, ubicado en el sur de Asia, estuvo agobiado por la inestabilidad política, la corrupción, los desastres naturales, la hambruna y la pobreza, lo que llevó a la ONU a catalogarlo hace décadas como el país menos desarrollado del mundo en términos de su población y tamaño económico. Sin embargo, gracias a un boom económico de los últimos años, combinado con mejoras en la educación y salud pública y un menor índice de vulnerabilidad, se proyecta que el país se librará de esa molestosa etiqueta en 2024, según el propio Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas. Bangladesh registra ahora un índice de crecimiento que ronda el 8%, por encima del promedio asiático y muy superior a su enorme vecino India. De acuerdo a las cifras del Banco de Desarrollo Asiático, se prevé que China crecerá 5,9% en 2020.
De igual manera, ha aumentado sus ingresos per cápita con una caída en el número de empleados que viven por debajo de la línea de la pobreza de 73,5% en 2010 a 10,4% en 2018, como lo indica la entidad. Además, el informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial declaró que Bangladesh había sido el segundo país de Asia en mejorar su posición en esa tabla. Uno de los factores que ha afectado la economía de Bangladesh es su situación geográfica, puesto que es un país de baja altitud, propenso a ciclones e inundaciones, uno de los más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, en años recientes el país ha estado dando señales de desarrollo sostenido, gracias a su inversión en capital humano, incremento en PIB per cápita, mejoras en infraestructuras, y su resistencia a las calamidades económicas y ambientales. La economía de este país se ha ido diversificando, según datos del informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial. La industria de la confección, iniciada en los años 70, se calcula actualmente en $30.000 millones. Sin duda alguna, Bangladesh ha dado pasos agigantados al encontrar nuevos mercados para sus exportaciones y atrayendo una gran cantidad de inversores extranjeros. Desde BBC aseguran que el primer gran cambio sucedió en 1991, con el restablecimiento de la democracia que planteó una igualdad de condiciones para los inversionistas. En segundo lugar, desde los años 80, el país mantuvo un muy buen récord de inversión en capital humano, particularmente en la educación y salud pública. Hubo acceso generalizado a la educación primaria, privilegiando a las niñas, y los cuidados de salud primaria redujeron la mortandad infantil. Hay que destacar que el tercer momento clave para el despegue económico del país fue la llegada al poder de la primera ministra Sheikh Hasina en 2009. Su campaña se había enfocado en invertir en la infraestructura, empezando por la generación de energía eléctrica. Bangladesh era notorio por sus apagones. Solo el 47% de la población tenía acceso a la electricidad. Una gran inversión en el tendido eléctrico aumentó la generación energética en 300%, brindando servicio al 95% de la ciudadanía y repercutiendo en la economía. Se impulsaron las industrias, la agricultura, que depende de la irrigación con motores, así como otros sectores. Fíjense que Japón está muy relacionado con Bangladesh, es la primera opción para las empresas japonesas. Hay una encuesta que indica que el 70,3% de las empresas japonesas en Bangladesh consideran ampliar sus negocios en los próximos 2 años. Además, alrededor del 36,7% de las entidades japonesas que operan en Bangladesh esperan un aumento de sus beneficios respecto al año anterior, mientras que el 44,9% estima que se mantendrá igual. Hace escasos 2 días en la región latinoamericana vimos una información que indica que China, Bangladesh y Japón manifestaron interés en realizar acuerdos con Mercosur. Lo afirmó el canciller Ernesto Talvi, que se reunió junto con el recién asumido presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y representantes de estos países. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos ya en América Latina de la importancia de Asia, no solo estamos hablando de China, no solo estamos hablando de Japón. Ahora también aparecen en economía digital, en ciencia y tecnología, en seguridad, el nombre de este pueblo, Bangladesh. Así se están dando las cosas. Cuando voy a profundizar el análisis y decido mostrarles cuál es la mancha que tienen en materia económica quienes están trabajando en Bangladesh por mejorar su economía, tenemos que decir que la mancha que todavía hay que trabajar es la de la corrupción. Uno de los sectores más afectados por la corrupción es la banca, que soporta casi $11.000 millones en malos préstamos, que nunca serán saldados porque son de personas políticamente conectadas. Al no tener los recursos, los bancos no pueden dar créditos a quienes lo necesitan. La pequeña y mediana industria, al mismo tiempo, el gobierno exige préstamos para sus ambiciosos proyectos y está muy endeudado, por lo que no se descarta que pueda pasar lo mismo que ocurrió en 2008 en Occidente, solo que Bangladesh no tendría cómo rescatar la banca ni imponer un periodo de austeridad.
Además, en los últimos 10 años han habido enormes escándalos financieros, todos conectados con personas de influencia que por ende no enfrentan cargos y salen libres. Por otra parte están las dificultades de recaudo de impuestos. Expertos destacan que hay una población de tantos millones que deberían estar flotando en dinero, pero no hay cómo gravar a la gente en el sector agrícola, por ejemplo, que es una economía informal. El gobierno tiene dificultades creando la infraestructura para recaudar impuestos, en la que también interfiere una excesiva burocracia. Por eso optó por el indirecto impuesto al valor agregado, IVA. La corrupción además impactó en las condiciones laborales. Aunque hay leyes para garantizar la seguridad y salud, estas no son implementadas. El gobierno no es capaz de hacerlas cumplir, insisten analistas, por funcionarios corruptos que se hacen los de la vista gorda. Hasta luego. Gracias a todos.